Y calando señas, que todo va bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es? Hay un bicho bueno aquí. Venga, yo llevo a ver si ahora lo hacemos con el partido. Venga, juega. Yo llevo para el pie. Vale, Venga, ¿qué te toca? todos para el pie. Échate un bichito para adelante. Este no tiene, este va ciego, hombre. Benito, ¿qué pasa? Tengo aquí un chijerito, tengo. Venga, pues Ya se la échalo cogí, para ya se adelante. Venga, Ahí va. venga, por pie. Estamos Venga, mirando para mí. calando señas. Calando señas. Ah, este va ciego. Muchacho, échate un poquito de vino ahí, muchacho. Espera, yo. Oye, ¿cómo va esto? Oye, yo llevo un pequeño. ¡Pégaselo, compañero! El compadre se... Bueno, cada vez que uno escucha este tema de la agrupación folclórica Yiga, dirigida en su momento por pues José Luis Esteves Ramón, por Huicho, pues habla y piensa en esos momentos de infancia, cuando acompañabas a tu padre y veías tú el pericón y veías el envite y demás, y sobre todo pues esa peculiar botellita de vino, la cuarta, la otra y la kícara. La esto, kícara, ¿no? la kícara. Bueno, hablamos con Andrés Díaz Sosa. Andrés, bienvenido. Buenas Vale, tardes, muy ¿cómo buenas, estamos? Muy buenas a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vienes acompañado, tenemos también invitados, ¿no? Sí, tenemos un buen perdomero aquí que nos va a hablar un poquitito de una de las grandes industrias de la Perdoma, ¿no? Por eso es muy conocida la Perdoma, que son de los caldos, los vinos. Hombre, no hay duda de que estamos hablando de una de las zonas maravillosas que tenemos en nuestra isla para poder disfrutar no solamente del vino, del buen yantar, buen comer y de buena gente, en definitiva, ¿no? Yo los saludo, bienvenido, caballero. Muy buenas, encantado de estar por aquí. Recuérdenos su nombre. Agustín García Farray, y venimos desde la bodega Tajinaste en el Ratiño, en la Perdoma. Bueno, Tajinaste, fíjense ustedes, Tajinaste fue uno de los nombres que yo tenía de los programas de televisión con Pepillo, ¿eh? Sí. En Archipiélago Televisión, que teníamos el Tajinaste, y después también que salió en otras, creo yo que en Canal 6, ¿no? En donde, bueno, no sé si en alguna de esas fue donde pudimos coincidir en alguna entrevista con Agustín, ¿eh? Efectivamente, sí, hablando siempre de vino, ¿no? De vino, claro, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, y pues, vino veritas. Vino veritas. Bueno, pues como dice el propio Agustín García Farray, yo creo que hablar un poco de Agustín y de la bodega Tajinaste es un poco hablar de la tradición, de la herencia, de lo que viene muchísimos años atrás. Todos conocemos a los padres de Agustín, personas que siempre han estado vinculadas no solo ya a la producción de uva, sino y luego posteriormente pues a la elaboración de esos grandes caldos. Y yo creo que ha tenido pues la gran fortuna de contar con su hijo, que es la persona que ha, digamos, acogido un poquito toda la rienda de la bodega, y hoy en día, pues a nivel no ya insular, que todo es conocidísima, sino a nivel ya fuera, en península, incluso en el extranjero, que ahora nos hablará, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a Agustín, ¿cómo viene todo esto de la familia, la herencia, la tradición que viene con digamos, con la generación de la bodega Tajinaste, ¿no? Bueno, pues la verdad que como bien dices, Andrés, nosotros cogemos el relevo con mucho respeto, con mucha ilusión, de algo que en mi caso empieza tanto por la familia materna, con mi abuela Candelaria, sí, que adquiere la finca del Ratiño en 1940, donde tuvo 6 hijas y cada una de ellas ha seguido con el cultivo hasta el día de hoy. Ahora ya son mis primos, y nosotros, o bien a modo de arrendamiento o a modo de compra de uva, hemos seguido manteniendo todo el cultivo de lo que es la finca del Ratiño. Pero muy cerca de allí, en la finca de la Asa, en la Cuesta, nace mi abuela paterna, Gregoria, en una finca que hoy pertenece a doña Luisa, doña María del Hoyo, y nosotros tenemos una parte también allí, donde nace mi padre, se cría ahí de pequeño, y nosotros lo que hemos hecho es rescatar una superficie de casi 80.000 metros que hemos destinado a elaborar uno de nuestros vinos más prestigiosos, que es el Can, con bijariego negro y listán negro. Es decir, que tanto por la familia paterna como por la materna, pues el cultivo de la viña siempre fue el denominador común, digamos, ¿no?, de nuestra actividad. Y una cosa, Agustín, porque hablamos de la juventud, pero a mí lo que más siempre me asombra, y sobre todo la importancia que tiene, es la preparación de esa juventud. Es decir, los estudios que tú tienes, digamos, tu currículum ya dentro de este mundo de la enología es bastante extenso. Yo creo que nos hable un poquitito cómo fue tus comienzos y demás. Pues mira, la verdad que a mí me encantaba el periodismo. Y estaba haciendo COU para irme a estudiar periodismo. Sí. Pero tengo la suerte de que mi padre me invita a un curso de cata, aficionado. Y descubro un mundo que para mí siempre lo había vivido, porque siempre había colaborado con la ayuda familiar, tanto en viña como en bodega, pero lo descubro desde el punto de vista más técnico. Entonces decido irme a Valencia. Estuve en Valencia estudiando 2 años.
Luego me fui a Burdeos, estuve también en Burdeos 2 años y cuando termino los estudios de enología allí, pues entro a trabajar en Bodegas Torres durante 10 años. Estuve con ellos hasta que decido ya pues tomar el relevo generacional un poco en la familia y ya me vuelvo a casa un poco después de haber tenido esa andadura. Y el periplo en la Bodegas Torres fue bastante extenso, ¿no? 10 añitos te 10 habrá años, mucho, ¿no? 10 años que además me permitieron vinificar en Rioja, en Ribera del Duero, en Vilafranca y por supuesto también con el tema de la actividad cultural en torno al mundo del vino, que para mí fueron muy pioneros en España, que eran los centros culturales del vino, donde se impartía formación a los usuarios de cómo era el mundo del vino y bueno, la verdad que interesante. No sé aquí, pero en la península lo que es en sí el periodismo, precisamente en la viticultura, está muy extendido y hay totalmente. gente que está implicada de una manera tremenda, ¿eh? Totalmente, y con muchísima repercusión. Sí. No solo mediática, sino de comercio también. Es decir, hay grandes periodistas dedicados de lleno a puntuar incluso calidad de vino y eso al final tiene una repercusión comercial internacionalmente muy importante, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más especializado en este caso el mundo del periodismo, ¿no? Sí, ¿no? Y además porque es comunicar, ¿no? Y dar a conocer todo ese tipo de cuestiones, entre ellas, por ejemplo, la que Carlos Cologan ya nos adelanta en el libro con respecto al de si por fin brindaron o no con vino tinerfeño el 4 de julio en la independencia de Estados Unidos. Pues Habría mira, que ver eso. te cojo el testigo. Estuve hablando con Carlos esta semana porque presenta ahora en Madrid un vino del Jerez. Es decir, su familia Cologan al final eran comerciantes del vino. Cierto. Y cuando decae el comercio con Canarias, pues Jerez sigue ahí. Y encuentro en su libro una anécdota maravillosa. Resulta que en el confinamiento nos metemos a plantar un viñedo de 9 hectáreas. 9 hectáreas que están, para que se hagan una idea, detrás del Aliflor y llega hasta el Camino de la Luz. Sí, de la Luz, sí. Pues casualmente descubro que en esa finca en 1883 fallece José Agustín Álvarez Rixó. Nace en 1796 en la calle Blanco, en el puerto de la Cruz, y fue uno de los mayores cronistas que tuvo Canarias, coetáneo de Viera y Clavijo. Sí. Pues hemos encontrado una documentación maravillosa de esa finca donde él hacía sus retiros intelectuales le encantaba la agricultura, le encantaba la literatura, le encantaba la arquitectura y creo que es uno de los archivos más interesantes que tiene la Universidad de La Laguna. Sí. Justo aparece uno publicado en junio como Haciendas Vitícolas del Norte de Tenerife y ahí aparece la Hacienda de la Luz, donde, bueno, para nosotros y gran sorpresa, era una de las haciendas principales y sobre todo propiedad de este Agustín Álvarez Rixó, que fue uno de los grandes cronistas de la época, del siglo XIX sobre todo, y bueno, con el que me estoy documentando a tope ahora para... Lo cual se presupone que seguramente ahí hubiera un viñedo también en esa fecha. Encuentro documentación donde él habla de malvasía, vidueño y otros cultivos que tenían en la zona. Muy curioso. Bueno, es un tema muy interesante y la pena, perdona Andrés, solamente que no he tenido ocasión de entrevistarlo personalmente. Una vez por teléfono sí, pero quedó él por un lado, yo por otro. Y en Estados Unidos hemos tenido contacto con algunos viticultores allá, conocemos a gente que va y viene, también con Felipe Monge hemos hablado muchas veces, pero lo cierto es que eso es como, no sé, lo que repercutiría desde el punto de vista turístico también, porque hay que recordar que el vino también es cultura digamos de pábulo para el turismo y demás, ¿no? Y entonces pues podría ser muy interesante. Totalmente. Todo eso. De hecho, lo que comentas con Felipe Monge, con Viñátigo y otras bodegas de Canarias, que está Lanzarote, está Bermejo y Frontón de Oro en Gran Canaria, hemos creado un grupo de exportación bajo el sello de Canary Wine. Entonces, nuestro importador, que está en Nueva York, y vamos cada año allí, en abril, para hacer una presentación de nuestros vinos, a pesar de llevar grandes marcas españolas, francesas, italianas, para que se hagan una idea, lleva Vega Sicilia o lleva Viña Tondonia, por ejemplo, el reclamo que utiliza para los seminarios es el Canary Wine, porque vino volcánico, prefiloxérico, variedades autóctonas, tan originales como los nuestros. Es único, claro, entonces siempre estamos con esa repercusión no solo a nivel vino, sino a nivel turístico también, que tiene Canarias ahora desde el punto de vista Estados Unidos. Sí, que se ha creado una línea directa ahora con... Bueno, tenemos a Shakespeare también como aliado, entre otros, ¿no? También como dice el otro. Bueno, adelante. Bueno, yo quería también, Agustín, una cosa importante dentro de la bodega de ustedes que siempre nos llama la atención, que es que ustedes abarcan todas las facetas del vino, ¿no? Porque son productores de vino,
Es decir, lo cosechan, y lo miman, porque me consta, porque siempre he oído a los viticultores decir que difícilmente se podrá hacer un vino bueno si no hay un fruto bueno de calidad. Totalmente, ¿no? totalmente. Ahí Entonces está yo claro. creo que en eso coinciden casi todos. Sí, ¿no? sí. Entonces es importante la faceta de ustedes también. Es decir, que no solo ya tiene la bodega, que efectivamente es la repercusión que tiene la bodega, sino que son cosechadores, es decir, son viticultores realmente. Totalmente. De hecho, queremos cubrir todas las partes. Es decir, somos viticultores, tenemos 3 grandes fincas importantes. Esta de la finca de la Sabina, 9 hectáreas. 8 hectáreas tiene la ASA. Y el Ratiño, que tiene casi 4 hectáreas. Pero además contamos con casi 100 viticultores. De la zona. De la zona mayoritariamente y también de otras zonas de la isla. Y además tenemos un proyecto en La Gomera con un viticultor en Vallehermoso, que lo ponemos en valor, la variedad forastera blanca de allí, la forastera Gomera. Y como bien dice, somos viticultores, somos elaboradores y también tenemos el proyecto de vinófilos, donde hemos creado nuestra propia línea de distribución, porque entendíamos que también llevar nuestro vino de forma directa al restaurador o al cliente final era importante. La importancia. ¿no? Era Claro. importante, ¿no? Yo tengo una pregunta nada más, Andrés. A ver, siempre hablamos acerca de meter y de obviamente introducir lo que es en sí el vino canario en los hoteles de nuestra tierra, ¿no? Sí. Pero a mí, no sé, yo le pregunto a Agustín, si es una batalla perdida porque se están buscando otros mercados. Hombre, vino, calidad hay mucha, por lo tanto se busca esa calidad afuera, pero también se podría introducir dentro o quizás a lo mejor eso cuesta más. Mira, yo creo que se ha recorrido mucho camino en la última década, que afortunadamente los restaurantes de los hoteles que tienen gastronómico apuestan por el vino local, pero es cierto que también nuestro público turístico en muchos casos tiene un ticket medio donde el vino canario no encaja. Es decir, para que nos hagamos una idea, el precio medio del listán blanco o listán negro este año está en 1,70 € el kilo. Un litro de vino en backing box que se traiga de La Mancha o de cualquier otra región que trabaje en los hoteles por copa ronda 50 céntimos el litro. Entonces es una guerra no perdida, pero sí es verdad que es un segmento de negocio donde el vino canario no puede entrar y no debe entrar. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros tenemos que entender que el que tiene que realmente estar compensado en esta cadena es el viticultor, que es el que genera el paisaje y es el que mantiene todo el negocio. Entonces, ¿cuál es nuestra obsesión? Que siga habiendo relevo generacional, que las nuevas generaciones vean la viticultura como algo atractivo, y para eso tenemos que hacerlo rentable, y rentable es pagar mejor la uva. Cierto. Y no queda otro camino. Sí, Entonces, sí. cuando la gente dice, no, es que el vino canario es caro, digo, bueno, es escaso, lleva mucha mano de obra. No está mecanizado. No está mecanizado. El que ha tenido viticultura lo sabe. Entonces creo que tenemos un legado Sí. patrimonial importantísimo, que tendremos que buscar las herramientas para conservarlo, porque Claro. si no, al final, ¿qué va a pasar con nuestra agricultura? O sea, esa parte yo creo que de viticultura hay que subrayarlo, y en mayúscula hay que buscar los mecanismos de ayuda para esto, ¿no? Para que el viticultor se vea realmente compensado. Es que es muy difícil, y además ahí hay otro tema que yo siempre he luchado y me enfada muchísimo, y es que son las ayudas que hay para incluso la importación del vino, ¿no? La famosa Sí, sí, REA, sí. ¿no? Sí. Es decir, tú competir, lo que tú acabas de decir, competir, porque tú como bodeguero o como cosechero también tienes que pagar una uva a un precio que entiendes justo, porque Totalmente, es así, totalmente. porque si no el bodeguero, el cosechero, perdón, ¿cómo puede ponerse? Pues tú sabes el proceso de la viña, desde hay que buscar pues desde la horqueta hasta la poda manual, la cava de viña, todo eso es prácticamente un trabajo manual y trabajo muy costoso. Entonces no podemos comparar tú has visto ahí en la península, además tienes mucha más experiencia que yo, esas hectáreas y hectáreas y hectáreas, todo mecanizado, que hacen todo a través de una máquina, efectivamente. no tiene nada que ver con nuestra Efectivamente, producción, efectivamente. evidentemente. Pero bueno, ha citado algo muy importante, el hecho del autoproteccionismo. Es decir, estamos hablando de... Claro, ya que está el hablamos paisaje, antes el paisaje. de Estados Unidos, Sí. y me venía a mí lo del té, pues igual en el vino, en el sentido de que hay que recordar lo que pasó en la Isla Baja siglos atrás, con el derrame del vino y eso, porque es que lo que sí es cierto es que si tenemos dinero para, en el REA, ayudar a esas empresas que son a título de sus empresas Claro. particular, cómo no ayudar, y que el gobierno haga valer que cada entidad, aunque sea privada, me refiero a un hotel, pues pueda tener una cierta cantidad de vino para promover el vino local entre los turistas, es decir, que pero subvencionado, y eso sí que llega a ellos, no a Totalmente. los hoteleros, ¿no? Y tendría que llegar directamente al viticultor. Es decir, Sí. el viticultor que canalice su uva para embotellar y llevar la denominación de origen de cualquiera de las DO de Canarias, tendría que verse de alguna manera valorado. Y lo bueno
lo que comentábamos antes, que ya es el cliente final, el turista que nos visita, el que reclama Sí. el producto local. Entonces eso ya lo cambia todo, porque al final el restaurador y el hotelero muchas veces se ven la necesidad de apostar por el producto local. Hace apenas 2 meses abrimos un centro de visitas en la bodega y a diario, pues alemanes, ingleses, polacos, gente que está por la isla, que prueba el vino en el restaurante y quiere conocer dónde se produce, dónde se elabora y nos visita. Y ahí tenemos la oportunidad de catar todos y cada uno de los vinos que elaboramos por copa. Y es fantástico la acogida que tiene ese producto turístico que decimos. Un Nos atractivo acerca, más. exacto, nos Sí, claro. acerca a la viticultura y nos acerca a nuestro territorio, que es lo que realmente tenemos que proteger, ¿no? Mira, Agustín, yo conozco los vinos que ustedes están elaborando porque lo suelo consumir. Digamos que la bodega, yo recuerdo la primera bodega, pues que era pequeña y demás, y tú me hablaste incluso alguna vez que comentamos en alguno de nuestros encuentros de las dificultades que has tenido para la ampliación de la bodega, por el tema de los metros y demás, y las edificaciones, en definitiva. ¿Cómo está la situación? ¿La bodega es suficiente la que tienes ahora o crees que se te va a hacer corta? ¿Cómo está la situación? Estamos siempre muy justos con el tema del espacio y bueno, a veces valoramos, no nos gustaría tener que trasladarnos a un polígono industrial porque así está la ley, ¿no? Y dentro de la actividad pues nos lleva a eso. Y siempre estamos buscando mecanismos donde poder de alguna manera fraccionar la producción. Ahora estamos elaborando vino espumoso, por ejemplo, que quiere una infraestructura porque tiene que conservarse a baja temperatura y requiere otra instalación. Entonces hemos tenido que salir de ahí. Estamos haciendo un vinagre macho también, envejecido de una madre de mi abuela Candelaria de los años 40. Qué bueno. Maravilloso. Entonces Sí, lo envejecemos en barrica de roble y también tenemos que irnos a otra sección de un cuarto que le alquila una tía mía por otro lado. Estamos haciendo vinos dulces envejecidos en barrica con solera, que lo mismo, a una prima mía de aquí de la Cruzanta, pues le alquilé otro espacio y tengo una solera de barricas por ahí. Es decir, que vamos parcheando un poco, pero bueno, sobreviviendo. Bueno, eso emparentándolo con lo del tema de los cochinos, con la ayuda de un vecino de mi padre, mete un cuchillo, como Totalmente, dice el otro. Que la totalmente. verdad es que, claro, pero o incluso los trocapillón que se decían antes, ¿no? Y lo que sí es cierto es una cosa. Yo lo decía con Anatolio Luis Domínguez, el presidente de la Asociación de la Papa Antigua Bonita de Ico del Alto, con esos 400 años. Es cierto, nos gastamos 20 euros a ir a cualquier de esas franquicias con los chiquillos, 30, 40 euros, y después te duele pagar 20 euros por 4 kilos de papas o 20 euros para una botella de vino, que es un día especial o que tú puedes tener habitualmente. ¿Cuánto dinero gastamos y malgastamos en cosas que en realidad no tienen ni por asomo la mínima calidad con respecto a esos productos que estamos hablando? El producto local cero, por eso es el empeño de Tanemir Canario de llegar a todos. No solamente a los guachinches tradicionales estrictamente, sino a todo el mundo, bodegones, tascas, etcétera, para que ese producto producido con todo el amor del mundo, con mayor o menor calidad, cada uno va superándose en su trabajo. Pero hombre, que llegue al pueblo, pero que sea el pueblo que también lo adopte, porque eso también es otra forma de apoyar también al sector, ¿no? Y que la gente se dé cuenta que cuando consume una botella de vino, detrás de ahí hay un mucho trabajo y bueno, Agustín sabe muchísimo más que yo en esto. Todos dicen que realmente la fascinación del vino está saber conjugar las diferentes varietales y demás para ver sacar el vino que dice que todo el mundo, la utopía del vino, ¿no? Pero lo difícil que es, ¿no? La experiencia de él, por ejemplo, en cuanto a mezclar las cantidades para saber, para los olores, para los colores, para los tonos del vino, para 20.000 cosas que a veces nos pasan desapercibidos porque Sí. no entendemos mucho. Lo difícil que llega a ser generar una botella con una presentación, con una marca, y que luego eso se sepa apreciar. Pero realmente la gente tiene que valorar no lo que pagues. Tú dices, oye, pagas 17 o 20 euros por una botella de vino, pero hay que saber todo el trabajo que lleva todo eso, lo que estaba hablando de las barricas, de pasarlo a barricas, volverlo a sacar, de darle este toque, de darle lo otro, para sacar la perfección o para sacar el vino que tú consideras que está Por eso yo perfecto. Agustín, Totalmente. es eso, es implicar también a la gente, al pueblo en general, en el sentido de que no solamente son las grandes superficies desde el punto de vista turístico, me refiero, o grandes restaurantes, sino también el día a día de nuestra casa. Es decir, si pagamos, yo te digo, un paquetito de papas por 1 euro y te parecen baratas, y dices, no, te lo vende como barato, ¿no? Pues el vino pues, sucede lo mismo, ¿no? Mira, nosotros trabajamos muy bien en Estados Unidos, trabajamos en Canadá con 3 importadores en diferentes provincias, Reino Unido, Alemania,
Y yo siempre defiendo que nuestro mercado natural es Canarias, porque no todas las regiones productoras reciben a tantos turistas, ¿no? Tú puedes estar elaborando a lo mejor en Extremadura, pero ese mercado de turismo no te va a consumir tu producto, ¿no? Canarias tenemos esa suerte de que se importan al año 60 millones de kilos de litros de vino y nosotros producimos 14 millones de kilos de uva, o sea que al final tenemos que importar sí o sí. Sí. Cuando nosotros hacemos misiones inversas y nos traemos a sumilleros o a cocineros importantes de Estados Unidos y me los paseo aquí por la Piñera, por ejemplo, y les enseño el cordón trenzado Sí. de uva blanca, alucinan. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que una botella de nuestro vino puede estar en Estados Unidos, pues en una vinoteca, a 15, 16 dólares aproximadamente. ¿Qué implica en todo eso? O sea, lo que defendemos es, de esos 16 dólares, un porcentaje muy importante tiene que estar en manos del viticultor, que es el que conserva el paisaje y el que nos mantiene el Claro. territorio. Entonces, por ahí tenemos que trabajar. Para mí es más interesante que el turista venga, nos visite y lo consuma in situ que la exportación, Sí, sinceramente. claro. Pero porque creemos que tenemos la suerte de que tenemos un producto escaso y que tenemos que saber poner en valor y que entiendo que a lo mejor no es un producto para todos los días, pero sí es un producto para disfrutarlo cuando toca y cada uno en su medida. Pero sin duda alguna tenemos que buscar el mecanismo para que esto se pueda conservar y que las nuevas generaciones lo vean interesante. Ahí es donde está nuestro reto actual. Que no se nos puede olvidar que también estamos hablando de paisaje, estamos Totalmente. hablando de cultura. A mí me viene ahí a la mente Paco, me viene Valerio, me viene Aspitén, me viene mucha gente que ha Totalmente, estado sí, sí, detrás amigos, ahí. amigos todos de Gente los Relejos. que durante un tiempo estuvieron ahí y que hicieron, bueno, increíble lo de llevar la cultura allí, los conciertos y todo. Es decir, que es una cosa que si entre todos ponemos, pues no se quedará baluto ni mucho Totalmente. Hay una totalmente. cosa, Agustín, que también me gustaría tocar contigo, que creo que ustedes han tenido ahí una media reyerta, es el tema de las denominaciones de origen, ¿no? Ajá. Todo lo que ha habido en la isla, yo considero, y creo que algunos también coinciden conmigo, en que tenemos demasiadas denominaciones de origen. Yo creo que habría que unificar más los criterios. Yo entiendo también de que la uva, lo que está prohibido, eso que te traes de uva de aquí o traes de uva de allí, que no puedes... En fin, toda Sí. esa historia, ¿cómo ves tú el tema de las denominaciones de origen? Mira, yo creo que tenemos que buscar una herramienta eficaz para al menos tener una única voz ante la administración. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las denominaciones de origen, hay 5 ahora mismo en Tenerife, 10 en Canarias en total, más la denominación de origen Islas Canarias. Nosotros, ¿por qué apostamos en su momento por denominación de origen Islas Canarias? Ahora con subzona Tenerife, Fuerteventura, y ya estamos entrando en una tercera fase donde dentro de Islas Canarias Tenerife tú puedes especificar tu municipio, incluso tu parcela. Es decir, que puedes hacer una radiografía exacta de donde quieres que sea tu vino. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que tendríamos una única voz ante la administración. Y es verdad que eso es importante, porque al final no nos ponemos de acuerdo ni para reclamar. Bien. Entonces estamos defendiendo el seguro agrario, estamos defendiendo la ayuda a la producción local, pues bueno, una serie de factores que yo creo que ayudarían mucho al sector y con este fraccionamiento que tenemos interno, pues al final no nos ayuda a seguir avanzando. Si analizáramos el por qué surge una denominación de origen, pues a lo mejor tampoco tendría sentido tener 5 en Tenerife. Claro, Es decir, porque Sí. a lo mejor es más interesante una vertiente norte, una vertiente sur, por ejemplo, porque ¿qué tiene que ver una uva de La Esperanza con una uva de Bajamar, con una uva de Ravelo? Pues no tiene mucho que ver y todo está dentro de una misma denominación de origen. Nosotros igual, ¿qué tiene que ver la uva de la Piñera con la uva del Rincón o la uva de la Florida? No tiene nada que ver, es una única denominación de origen, que en su momento no se hizo ni desde un punto de vista edafológico, ni climático, ni técnico. Sí, que fueron otros criterios. Exactamente, fueron Sí. otros criterios. ¿Que ayudó mucho? Sí. ¿Ayudó a qué? A saber lo que era el garrafón y lo que era el vino embotellado. Perfecto, un gran Sí. paso, lo que es una denominación de origen. Ahora ya estamos en otra fase y creo que lo importante es profesionalizar el sector y ahí estamos intentando unirnos desde ese punto de vista, desde un punto de vista técnico, que tengamos un núcleo duro ante la administración y poder reclamar en condiciones también, ¿no? Para el sector. Ya. Otras cosas que también he escuchado, algunos comentarios, siempre hay gente que tú sabes que son negacionistas al respecto, que es el tema de las variedades, ¿no? Es decir, la introducción aquí en la isla de otras variedades de uva, tú eso también conoces muchísimo más que yo. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados aquí a los listanes, ¿no? El listán nuestro pues ha sido el de toda la vida. Pero hoy en día, evidentemente, lo que tú dices muchas veces, que hay que dar a veces un pasito más, ¿no? Y tratar de no sé, de hacer otros experimentos porque todo tiene que evolucionar.
evolucionar, entiendo yo, Sí, ¿no? Y el vino sí. también, evidentemente. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de las variedades? Yo sé que hay gente que ya está trayendo sus cositas y haciendo sus trocitos haciendo varietales. Incluso he visto algunas botellas de vino también ahí, incluso con experimentos. He visto marmajuelas, por ejemplo, Sí, sí, varietales. sí, totalmente. He visto alguna cosita por ahí. Mira, yo tengo una visión que creo que es bastante coherente. Es decir, en Canarias tenemos la suerte de tener un catálogo de variedades como si habláramos de una fotografía de lo que era Europa hace 500 años. Al no tener la filoxera en Canarias, para que te hagas una idea, la principal variedad de uva de California en el siglo XVIII era la Mission Grape. Esa uva es la tinta criolla en Argentina y la tinta país en Chile. Cuando hacemos una mirada hacia Europa, el único reducto europeo que queda para conocer el origen de esa variedad es la Litán Prieto y está en Tenerife. Sí. Entonces, en Canarias en general me refiero, ¿no? Ese patrimonio, cuando hablamos de Gual, de Marmajuelo, de Malvasía, de Tintilla, de Vijariego, de Baboso, de Negramol, es único. Entonces, yo apuesto por defender las variedades autóctonas, porque es verdad que si trabajáramos Cabernet, Merlot, Chardonnay, Syrah, esas variedades se están cultivadas por todo el mundo. Claro. Entonces, si realmente queremos ser singulares y originales y tener tipicidad, yo apostaría por investigar más las variedades que son nuestras, porque también hay potencia aromática, hay potencia en color, hay potencia en estructura, en muchas de las nuestras, sin necesidad de recurrir a una variedad francesa que seguramente va a estar extendida y al final nos van a comparar siempre con alguien superior. Y sobre todo que es muy conocida, porque todos sabemos los sabores ya como son. Hay un dato muy importante con respecto a lo de la Mission Grape, que no se nos puede olvidar, y es precisamente la función que tuvieron muchos misioneros, personas que partieron también desde la península, pero también desde Canarias. Totalmente. Hacia allá. Entonces, claro, es una de las cuestiones que también hablaba yo con algunos de los compañeros que de vez en cuando desde Estados Unidos establece contacto con nosotros, sobre todo de lo que son los descendientes de los hispanos en Luisiana, Ajá. en el primer municipio creado allí, que fue el de San Agustín, por canarios, donde, bueno, canarios eran también guiados por un asturiano, pero también estuvieron canarios, y cómo, pues, tirar de esa hilito, pues puedes sacar cosas muy interesantes, ¿no? Yo invito a la gente, hay chicos jóvenes que quieren apostar, y esa es la pregunta que quería hacerle yo también a Agustín ahora. La preparación en este sector, desde el punto de vista de profesión, de meterse en ello directamente, ¿cómo está en Canarias? Bueno, ahora mismo aquí en Tenerife tenemos una formación en La Huancha, en el Instituto de La Huancha, para técnico especialista en viticultura y enología. La tenemos también en Tacoronte, en la Escuela de Capacitación Agraria. Y es cierto que si ya quieres irte a grado, sí tienes que ir a Península. Accedes a través de agrícolas, de biología, de química, farmacia, y ya puedes acceder a lo que sería un grado en enología en diferentes universidades de la península o ya en el extranjero. Pero digamos que Canarias puede crear buena cantera. De hecho, cada año tenemos nosotros en bodega siempre alumnos en prácticas Sí. que están haciendo esa formación, y por el otro lado también la parte de sumillería pues es importante, y en ese aspecto incluso nosotros hemos desarrollado una formación con More Than Wines, que es un título de sumillería homologado internacionalmente, que es el Wine and Spirit Education Trust, donde damos nivel 1, 2 y 3, y al cuarto el diploma lo tienes que hacer en Londres. Ajá. Y tenemos muchas promociones de sumilleres trabajando en restaurantes ya que se han formado con nosotros. Bueno, eso es lo que ahí quería llegar yo a decirte, aparte bueno, todos conocemos tu bodega y tus vinos y demás, pero aparte luego está el tema de lo que tú decías, la venta, ¿no? En definitiva, el negocio, ¿no? Exactamente. Que sé que te has expandido bastante, tienes, pues todos conocemos las tiendas tuyas ahí en La Perdoma, en el Radiño, pero creo que también tienes también en otros sitios, ¿no? Sí, tenemos vinoteca en Santa Cruz, debajo de la Torre 2, y tenemos en Gran Canaria también, en Viera y Clavijo, y el Zarcillo también en Tafira. Digamos que lo que hemos intentado es subir el nivel medio de la calidad de vinos que contaban los restaurantes. Entonces nuestra idea es, ahora tenemos más de 500 referencias, tanto de vinos locales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, la semana pasada teníamos una cata de champán de pequeños productores. Este fin de semana estoy en Segovia, que vamos a catar allí con elaboradores de champán, porque entendemos que conocemos 4 casas de champán, pero es un mundo maravilloso también para conocer. O vinos franceses, hacemos temáticas por varietales de vinos italianos o de vinos nacionales. Hemos traído, por ejemplo, la semana pasada un enólogo de Extremadura, un enólogo de Ribera del Duero y un enólogo del mundo del espumoso, de Corpinat. Y sentamos a clientes de restauración donde escuchan de primera mano las elaboraciones. Entonces, digamos que lo que intentamos es
como elaboradores en Canarias, estar en la primera línea. Sí. Y en la primera liga, es decir, no nos tenemos que achicar, al contrario. Sí. Tenemos calidad suficiente como para estar en las cartas de los mejores restaurantes. Para mí hoy es un día muy especial. En la vanguardia. Sí, sí, Sinceramente totalmente. es un día de fiesta en Taremir Canario, en esta casa en Radio Realejo, porque si un evento como este, que tiene más de 31 años de historia, se justifica es precisamente por cosas como esta. Si tenemos que estar a disposición sin caer en ese, digamos, excesivo chauvinismo, como dirían algunos, ¿no? Pero abiertos a todo el mundo, ¿no? Ciudadanos del mundo. Pero como siempre digo yo, Andrés, lo mejor que nos ha pasado a los canarios somos como esponjas. Sí. Hemos cogido lo mejor de todo ello. Estamos en 30 minutos y ya estamos ya despidiendo lo que es en sí la entrevista, pero bueno, queda una segunda parte que yo me comprometo a llevar la grabadora y grabar arriba, ¿eh? Hacer supuesto. algo en la bodega, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Y así con la excusa nos tomamos un vino, que es de lo Oiga. que se trata esto. Bueno. Y conocer, a saludar a tus padres. A mis Me padres. Sí, parece bueno, que también sería es cierto, importante. ¿no? Que Sí, Porque muy todos claro. sabemos que, bueno, tú has hablado de eso, pero que todos sabemos lo que hay detrás de toda la historia que ha venido. Sí, la evolución. Totalmente, y súper afortunado que con 75 años están tanto Chila como Agustín, Sí. mis padres, al pie del cañón en esta Están como vendimia, punchas. y en el día a día están ahí con Sí, nosotros como parte del equipo, o sea, Sí. tal cual. Lo he visto en las fotos ahí en la vendimia sí, sí. dándole duro. Pues ahí. qué Tal mejor, cual. qué mejor que darnos un saltito, Andrés, y que grabar Que un sí, programa por- arriba y por también, por supuesto. supuesto, hacerle ese homenaje Sí. a todos ellos. Pues quedamos en eso, ¿de acuerdo, caballero? Perfecto. Un placer. Igualmente. Un placer. Bueno. Andrés, un saludo también. Gracias, pues muchísimas gracias por gracias. venir Gracias. y pasar este ratito con Bueno, nosotros. y ahí lo tienen en la cámara también. Recuerden, Tajinaste, que para esta fiesta, hombre, ahora vienen castañas con vino nuevo y demás y tal, y uno es respetuoso. Yo no soy mucho de vino nuevo. Bueno, la verdad. pero que uno es respetuoso con respecto a la tradición. tradición, sí. Pero, oiga, Navidades, hay un montón de... Hombre, yo siempre, además, él lo ¿Cuál sabe, recomendarías tú? A ver. Me encanta, porque además yo siempre tengo que hacer un regalo, siempre a algunos Sí. amigos y tal. Y para mí es siempre un gran detalle una botella o dos botellas de vino bueno. Yo, por Sí. ejemplo, La Palma todos los años, hay una familia ahí, y todos los años tienen sus dos botellitas de vino, porque además voy siempre a la bodega de aquí del amigo Agustín, y es que además queda... Y luego te preguntan, ¿y yo no estaba ese vino? Yo no lo conocía. Claro. Bueno, pues nosotros desde aquí, pues eso, a hacer lo posible para que la gente también se acerque, conozca y también, pues bueno, pruebe, de eso se trata. Es decir, Sí. que no solamente es cuestión de publicitarlo, sino tenemos que ir un paso más allá. Los canarios tenemos que dar un paso al frente para consolidar nuestro mercado y sobre todo que sean los propios autores los que pues reciban obviamente la mayoría de los... y conocer nuestros vinos, que Sí, es importante. muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, por la un saludo. invitación. Gracias. Hasta luego.